¿Qué tal amigos? Otra nueva edición de Formación Bíblica. Vamos a leer un texto bíblico que está en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y dice: Desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Qué bárbaro, ¿no? Este texto que nos dice que el hombre de Dios se encuentra preparado para toda obra buena cuando lee la palabra de Dios, cuando se ocupa de la palabra de Dios. Dice, desde niño conoces las sagradas letras, la sagrada escritura. Nosotros conocemos hace mucho tiempo la Sagrada Escritura, que nos da conocimiento para enseñar, para rebatir, ¿sí? Por eso debemos profundizar en la palabra. No nos tenemos que quedar solamente en que nuestros sacerdotes, nuestros líderes conozcan la palabra, sino nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Tengo algunas preguntas para hacerle en esta segunda sección y quiero que ustedes investiguen por internet, por la web, hagan un cuaderno como este cuaderno que tengo yo. Estos cuadernitos de tapa dura están buenos. Si consiguen uno, fíjense, son cuadernos en donde yo escribo todo lo que voy aprendiendo, ¿sí? Son cuadernitos, ¿sí? Acá se lo mostraba al revés. Y uno va fijando, va escribiendo. Voy a decir la pregunta, ustedes van a anotar la pregunta y después van a anotar la respuesta. Esa va a ser la tarea. Saco unos anteojos porque son para ver para lejos. Primera pregunta. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia, ¿qué significa? Pregunta 2. Se escribió en 3 continentes la Biblia. ¿Cuáles fueron? Pregunta número 3. ¿Cuántos son los libros del Nuevo Testamento y cuántos son los libros del Antiguo Testamento? ¿Y cuántos son en total? También a esto le podemos agregar que los hermanos evangélicos tienen en el Antiguo Testamento menos libros que los libros que tenemos los católicos en el Antiguo Testamento. Cuarta pregunta. ¿En qué idiomas se ha escrito la Biblia? La Biblia se escribió en 3 idiomas. ¿Cuáles fueron? Pregunta 5. ¿Con qué materiales se escribió, sobre qué materiales se escribió la Biblia? ¿Qué usaron los escritores sagrados para escribir? En esa época no habían libros ni hojas como las que tenemos hoy. Tampoco había computadora, mucho menos. Otra pregunta muy importante para que uno que ya va leyendo conoce, pero ¿qué es un capítulo en la Biblia? ¿Qué es un versículo en la Biblia? ¿Sí? Pregunta número 7. ¿Para qué se usa la coma? ¿Para qué se usa el guión? ¿Para qué el punto y para qué el punto y coma en la Biblia? Cuando nosotros nombramos un capítulo y versículo, hacemos esos signos. ¿Y para qué es? Pregunta número 8. ¿Cómo se dividía antiguamente el Antiguo Testamento? ¿Cuáles eran las partes en las que lo habían dividido los judíos antiguos cuando hablaban del Antiguo Testamento? Pregunta 9. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia estimativamente? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos años tardaron en escribirla? Y pregunta 10. ¿Quiénes son los autores de la Biblia? Es hermoso ir compartiendo la palabra de Dios así de esta manera, ¿no? Leyéndola, meditándola. Una de las cosas que sugerimos cuando iniciamos la formación bíblica es que agarres la carta de Santiago, que es cortita, tiene 5 capítulos, que la leas despacio, que la medites, ¿sí? Y que vayas subrayando lo que te llama la atención de ahí. Y después en nuestro grupo de WhatsApp puedas comentar,
lo que te llama la atención de la carta de Santiago. Nosotros siempre recomendamos que uses una Biblia que sea una traducción al lenguaje donde vos vivís. En el caso, la Biblia de Argentina, Pueblo de Dios, ¿no? Es la Biblia con el lenguaje más parecido al lenguaje argentino. Esta es Pueblo de Dios. Después está latinoamericana también, muy, muy parecido. Pero Pueblo de Dios es el texto más preciso que tenemos en este momento, ¿no? Hay otras también. Actualmente hay una Biblia que se llama la Biblia de las Américas, que es muy buena. Entonces te sugerimos, como tarea también, que agarres la epístola a Santiago, de Santiago, y la subrayes, ¿sí? Y nos vas diciendo qué textos te gustan en nuestro grupo de WhatsApp. Que Dios te bendiga y que espero que crezcas día a día en la palabra. Otra cosa que te recomiendo es que empieces a leer capítulo por capítulo. Si querés, pasás al otro y pasás al otro, pero es una lectura en donde Dios te va a ir hablando. Subrayás, como vos ves, mi Biblia está subrayada de colores, tiene muchos colores, ¿sí? Tiene algunos dibujitos, algunos signos. Todo eso lo voy haciendo para ir aprendiendo y conociendo la palabra de Dios. Bueno, espero que te haya gustado esta pequeña enseñanza de la palabra. Dios te bendiga y te guarde.